No, fue una semana intensa. Recién estábamos analizando la asunción del nuevo ministro de Economía, de Sergio Massa, el anuncio de las primeras medidas y, bueno, aparece un debate respecto de la interpretación de cuál es el rumbo del gobierno en este tramo que lo separa de la finalización de su mandato y consultarle cuál es su mirada respecto de lo anunciado por Sergio Massa. ¿Es efectivamente un programa de austeridad? Algunos dicen de ajuste, otros dicen, bueno, es lo que hay que hacer, hay que ordenar las cuentas para poder crecer. ¿Cómo analiza esta nueva etapa que se abre a partir de la asunción de Massa? Me parece que el nuevo ministro tenía y tiene un desafío que era ordenar las variables macroeconómicas por sobre todas las cosas. No hay que olvidarse que venimos de 5 semanas seguidas de corrida cambiaria, en donde por lo que se llama genéricamente, entre comillas, digo, el mercado, sí, se intentaba generar una devaluación en Argentina, ¿no? Y lo que hizo el gobierno es utilizar todas las herramientas que tenía a su alcance, que tiene, para evitar que eso ocurra, porque una devaluación es empobrecimiento para la mayoría de los argentinos y el 1% de los argentinos que está posicionado en dólares o que tiene un perfil exportador o está asociado a un perfil de exportador, estos son los únicos que ganan, ¿no? Entonces, me parece que el hecho más progresista de todos los anuncios que hizo Sergio Massa durante esta semana es comprometerse en que no va a haber devaluación, porque eso nos dejaría en una situación, además, de una inflación muy alta, porque sobre una inflación alta que tenemos ahora se le agregaría el efecto que generaría una devaluación. Entonces, lo primero que está haciendo el ministro de Economía es tratar de alejarnos de ese escenario. Para eso necesita fortalecer las reservas del Banco Central por sobre todas las cosas, y eso es lo que está haciendo, las medidas que está tomando, las medidas que está anunciando. Una vez logrado eso, bueno, seguramente que empezarán a tomarse las medidas necesarias para promover el crecimiento económico como inclusión social. Inclusive usted sabe que en la conferencia de prensa de Massa hizo referencia a que el Congreso apruebe una serie de leyes, una serie de iniciativas que tenían que ver con la promoción de determinados sectores económicos que son competitivos, que generan divisas y que al mismo tiempo generan empleo. Entonces me parece que las medidas hay que mirarlas con esa lógica. ¿Cuál es el momento que estamos hoy en la Argentina? En la Argentina tenemos la tendencia a analizar las situaciones sin tener en cuenta los contextos. El contexto es de que desde la última semana de Guzmán como ministro, las 4 semanas que estuvo Batakis, tuvimos una fenomenal corrida cambiaria que intentaban lograr que el gobierno devalúe. Y eso es lo que el gobierno no quiere hacer, y se toman las herramientas que se tengan que tomar, o que las decisiones que se tengan que tomar, y a partir de eso se empieza a diseñar todos los otros objetivos de la política económica, que tenemos absolutamente en claro cuáles son. La economía viene creciendo, hay que seguir apostando a ese crecimiento, viene generando empleo, cosa que es muy bueno, hay que lograr ahora que ese empleo sea bien remunerado, y al mismo tiempo hay que tener un control o una política que proteja los salarios ante lo que fue la escalada inflacionaria que generó la corrida cambiaria, porque los precios se movieron al compás de el aumento de la brecha cambiaria, ¿no? En un comunicado en la semana, Juntos por el Cambio dijo: estamos frente a un gobierno que sigue en anarquía, sin un verdadero plan económico. ¿Qué le despierta este tipo de definiciones de parte de la oposición? No, yo no creo que haya que esperar mucho de la oposición a esta altura de la cuestión. Ya lo hemos visto durante todo este tiempo. La oposición es muy virulenta con respecto a la gestión del gobierno y con respecto a lo que el gobierno viene haciendo. La oposición intenta permanentemente sacarse sus propias responsabilidades. Este ciclo económico no empezó el 10 de diciembre del 2019, sino que empezó cuando Macri asumió la gestión,
y una inflación que venía viajando alrededor del 20%, la terminó en un 50%, con un endeudamiento horrible, condicionante para para los futuros gobiernos, y con un aumento de la desocupación y con recesión económica. Todo eso también hay que ponerlo en el análisis a la hora de analizar lo que está pasando hoy con el gobierno, con la economía argentina. El gobierno, al contrario, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo el presidente inteligentemente? Vio que había un escenario de inestabilidad económica y que tenía que resolverlo desde un lugar de fortaleza, y esa fortaleza la encontró en la recuperada cohesión, del Frente de Todos, y la mejor manera de mostrar esa cohesión en el gobierno era con la incorporación de Sergio Massa como ministro, de la manera que se incorporó. Y en ese sentido, disculpe Rossi, ¿cree que la incorporación de Massa da por cerrada, digamos, esta etapa de mucha discusión interna que hubo en el Frente de Todos en los últimos tiempos? Bueno, de hecho es así, ¿no? Me parece que a partir de la salida de Guzmán se abrió otra etapa en el gobierno, y que esas diferencias que se manifestaban a cielo abierto y que claramente no eran el mejor escenario como para gestionar, empezaron a partir de la recuperación del diálogo entre Alberto y Cristina, empezaron a manifestarse y a gestionarse de otra manera. Yo no digo que las diferencias hayan desaparecido, pero es muy bueno que la gestión de esas diferencias se haga en un ámbito más dialogado, más coloquial, más recoleto, si se quiere, que creo que es lo que está sucediendo hoy. Lo último, Rossi, y agradeciéndole por estos minutos con el hecho maldito, antes de la asunción de Massa, antes de la renuncia en el Congreso de Massa y la asunción de Cecilia Moró en la Cámara de Diputados, el día lunes todos los medios de comunicación transmitían en cadena nacional los alegatos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad. ¿Cómo ve no particularmente los alegatos en la causa en sí, sino si es un intento por generar algún tipo de proscripción sobre la figura de la vicepresidenta? Está claro que es una causa que está armada dentro de la lógica de la persecución política / judicial que sufrió Cristina, ¿no? Que sufre Cristina. Tenés que hacer un esfuerzo muy grande para involucrar a la Cristina, y entonces lo que han inventado es la figura de la asociación ilícita con Cristina a la cabeza. Para decirlo más simplemente, mañana hay un gobernador que le transfiere plata a un intendente para que ese intendente haga 10 cuadras de pavimento, y en el pavimento, en lugar de utilizarse un espesor de 12 centímetros, se utilizó uno de 11 centímetros, y el centímetro que faltaba de pavimento se terminó en el bolsillo de algún funcionario, que por eso se lo termine culpando al gobernador, que lo único que hizo fue transferir la plata. Acá en el caso además no es solamente el gobernador, no es el Poder Ejecutivo, porque lo que hace el Poder Ejecutivo es enviar un presupuesto al Congreso. En ese presupuesto está el origen de los fondos, el destino de los fondos y la imputación de dichos fondos. Se aprueban allí todos los planes de obras públicas en cada una de las provincias. Se trata en la Cámara de Diputados, que lo aprueba, se trata en la Cámara de Senadores, que lo aprueba, y ese presupuesto después lo ejecuta no el presidente, sino que a partir de la reforma 94 lo ejecuta no jefe de gabinete. Entonces, involucrar a Cristina en un hecho de esta característica es claramente intencional, y tratar de inscribirlo dentro de lo que fuera persecución política y judicial, con un fiscal que empezó diciendo: el expediente no habla, grita, y hasta ahora lo único que hemos escuchado es que el fiscal grita. El expediente no dice nada contra Cristina hasta ahora.